Bienvenidos al canal. El Michi te lo resume. El día de hoy queremos enviarle un gran saludo al esposito de nuestra querida Dayana Medina, que ya es un Michi lover. Esperamos que hayas pasado un lindo cumpleaños el 13 de mayo. Recuerden que este manhwa saca un episodio por semana y estamos al día. Al día siguiente, Shelly tocó la puerta de la habitación de la archiduquesa para anunciarle que había llegado la modista con los vestidos de boda para que se los probara. Era momento de que se probara los vestidos para ver con cuál o cuáles se iba a quedar. Pero Schwer seguía ensimismada preguntándose qué traje debía de ponerle a la estatua del archiduque ese día. Al ver que la archiduquesa no reaccionaba adecuadamente, Shelly añadió que había escuchado que se había decidido quién sería el pintor del retrato matrimonial, y que ya se le había mandado a llamar. Schwer se sorprendió. Lo que tanto quería, pronto lo tendría. ¿Un pintor? ¿En serio? Vamos, Shelly. Necesito que me ayudes a elegir los vestidos que se vean mejor al lado del archiduque. Tanto para la ceremonia como para el retrato. Al oír eso, Shelly preguntó si debía de pedirle al gran duque que la acompañara también para ver el vestido con ella. Como Schwer pensó que el gran duque debía de estar muy ocupado con el papeleo diario, le respondió que no le pidiera eso, sino que simplemente le dijera que llegaría tarde para presentarle su informe, debido a que estaría probándose el vestido. Al salir de la habitación, ambas se encontraron con un arándano muy enojado que gritaba: ¿Qué carajos estás mirando? El sumo sacerdote respondió: No te estaba mirando en absoluto. ¿No te habrás equivocado al pensar eso? Por si no te has dado cuenta, mis ojos son grandes y preciosos, lo que hace que fácilmente pienses que te estaba mirando. Sin dejar de lado que con el tamaño que te manejas, es imposible que veas correctamente a las personas que somos más altas que tú. Relda respondió con una risa burlona. ¡Ja! Me preguntaba cuál era el oficio del santo pontífice en el templo sagrado, pero ahora lo sé. Resulta que lo único que haces es hacerles perder la paciencia a los sacerdotes. Solamente sirves para aprender a tener paciencia. Felizmente, Schwer los interrumpió al saludarlos. Señor Sevi, señor Relda. Buenos días, Sevi respondió. Vaya archiduquesa, justo en el momento preciso. ¿Podría responderme algo? Tengo curiosidad por saber, ¿son los del norte los raros o solamente la gente que reside en el Palacio Blengar? A lo que Schwer respondió. ¿Por qué la pregunta? Lo digo porque ayer el mayordomo me llevó de aquí a allá, mientras musitaba extrañas frases que más parecían encantamientos. Ni siquiera sé de qué hablaba. Dijo algo sobre una construcción en no sé qué año. Y algo que un gran duque hizo, no sé qué, ni sé cuándo. Sentí que mi alma se iba conforme mi cuerpo se quedó ahí escuchando. Schwer contestó con mucha sinceridad. No tiene nada de qué preocuparse, sumo pontífice. El mayordomo Peton no es mago ni sabe cómo hacer hechizos. Sevi replicó. ¿En serio? Porque estoy seguro de que eso se sintió como si fuera una maldición. Incluso terminé teniendo una pesadilla. Al ver que no había forma de convencerlo, la archiduquesa se apresuró a dar una verdadera excusa para retirarse. Bueno, es hora de que me presente para la prueba de vestidos para la ceremonia nupcial. Así que, con su permiso, me retiro. Al escuchar eso, Sevi aprovechó para autoinvitarse. ¡Oh! ¿Una prueba de vestidos? ¡Qué bien! Como tu amigo que soy, creo que debería de ir contigo para ver qué te queda mejor. Schwer le preguntó qué bicho se le había metido que se había interesado en los vestidos. A lo que Sevi, con tono muy serio, respondió. Es simple. La novia no puede verse mejor que yo. Schwer se quedó desconcertada, pensando de qué rayos estaba hablando el sumo pontífice, si en verdad era un vanidoso en extremo. Pero fue educada y solamente dijo. Es una ceremonia de boda y yo soy la novia. ¿Lo sabes, no? A lo que Sevi contestó. Sí, y yo soy quien oficiará la ceremonia, así que por supuesto que yo tengo que ser quien se vea mejor. Mi indumentaria de alto sumo pontífice también es blanca, así que sería mejor si eligieras un vestido que no sea del mismo color que mis vestimentas, pues nos opacaríamos uno al otro. Lo menos que puede hacer el lado de la novia es asegurarse de que el diseño no sea tan bueno como el mío. Como Schwer no quería discutir con Sevi, simplemente asintió como si intentara no darle la contraria a un loco.
Al escuchar semejante atrocidad, el mago Relda no se quedó callado y refutó. ¿Encima dices que eres su amigo? Sí, ¿cómo no? Amigo, mis narices. ¿Qué tipo de amigo es el que intenta competir con la novia cuando ya existe un código de vestimenta? ¡Un patán! ¡Un grosero! Sevi se limitó a darse media vuelta y empujar a la archiduquesa, mientras decía, «Vámonos, tenemos que deshacernos de este viejo brujo que no tiene buen gusto para nada». Pero Relda en un santiamén agarró a la gran duquesa del brazo, giró, y mientras se la llevaba lejos de Sevi, dijo, «¿A quién te atreves a llamar viejo brujo? ¿Y quién dice que no tengo buen gusto? Vamos, Schwer. Por si no lo sabías, fui yo quien dio el visto bueno para el vestido de bodas de la previa archiduquesa». Antes de que se retiraran del pasillo, Sevi gritó, «¡No te atrevas a moverte!». Relda respondió gritando, «¡Oblígame!». Esos dos eran peor que perros y gatos de diferentes dueños. Tan pronto se posicionaron, empezaron a gruñir como animales salvajes sin decir más. Entretanto, Schwer se decía a sí misma que estaba de más tener esperanzas en poder elegir el vestido en paz y cómoda. Muy en el fondo, en su subconsciente se preguntaba por qué rayos los había invitado a la boda. Ya en el salón de pruebas, Schwer se estaba probando los vestidos. Sevi dio su opinión. «Ese vestido te queda muy bien. Es perfecto para la ceremonia de la boda». Contrario a lo esperado, la modista estaba temblando de miedo porque ya llevaba media hora soportando los comentarios encontrados de esos dos. Si a uno le gustaba algo, el otro lo odiaba. «Oh, Su Alteza Schwer, su humildad y gentileza son tan naturales y propios de su personalidad que este diseño le queda muy bien, pero tal vez sería mejor para después de la boda». En su mente, la pobre mujer pensaba que, si le llevaba la contraria a alguno de los dos, podía terminar sin trabajo. Para suerte de la modista, Schwer estaba encantada con todo lo que se había probado hasta ese momento. Si bien no lo usaría en la ceremonia, podía quedárselo para otra ocasión. Como no quería crear conflicto alguno, sencillamente no les decía nada de sus decisiones a esos dos. «La mano de obra es extraordinaria. El vestido es más bonito aún en persona que en el catálogo. Este también me lo quedo». A Shelley le gustaba todo lo que la archiduquesa se probaba, por lo que no le ayudaba a elegir un vestido. «Su Alteza, se ve tan bonita». «¿Cómo es posible que le quede tan bien?» «Es como si hubiera sido hecho a su medida». Pensando que la gran duquesa había elegido un vestido, la modista preguntó si le gustaría que le recogiera el cabello y le pusiera más adornos al frente. Sin embargo, Relda no tenía pelos en la lengua y fue sincero. «¿Acaso no habías dicho que el día de tu boda sería un día muy especial para ti? El vestido que traes puesto se ve como un vestido que te pones cualquier día de la semana». Tan pronto Relda dio su opinión, Sevi brincó para oponerse. «Pues a mí me gusta. Además, mi indumentaria no tiene nada de ese color. Y aunque me moleste que la calidad de la tela sea mejor que el de mis vestimentas, yo lo apruebo para la ceremonia». Schwer no dijo nada. Simplemente se dio media vuelta para probarse otro vestido. Ya enfrente de esos dos, la modista preguntó qué les parecía esa prenda. Era un vestido simple, hecho de seda, y que enfatizaba la silueta y la elegancia de la novia. Schwer no dijo nada, pero pensó que, aunque le quedaba bien, una futura archiduquesa no podía vestir eso para la ceremonia. Pero tal vez lo usaría para uno de los retratos que tenía en mente. El vanidoso del sumo pontífice empezó de nuevo con sus comentarios. «Me gusta. Es simple. Es genial porque así seré yo quien sobresalga en la boda». El arándano renegón ya no podía soportar más las cosas ridículas y vanidosas que decía Sevi. «¿De qué rayos estás hablando? Ese vestido no cumple con lo esperado para la boda de una archiduquesa», comentó furioso Relda. Schwer se sentía mal por no poder ayudar a la modista. Sabía muy bien lo que le pasaba, pero no podía decirle nada de las decisiones que ya había tomado, porque no quería ver discutir a esos dos. Así que lo único que pudo hacer por ella fue darle palmaditas en la espalda. Entretanto, en la oficina del gran duque, este pensaba que su acosadora favorita se estaba tomando mucho tiempo para ir a la oficina y presentarle el informe, así que le preguntó a Jess. ¿Sabes por qué Schwer todavía no está aquí? Jess le contestó que había visto que la modista había llegado al Palacio Blengar y que la archiduquesa había ido al salón de pruebas para ver los vestidos.
Al añadir que el mago Relda y el sumo pontífice la habían acompañado, el gran duque soltó la pluma estilográfica y replicó. No recuerdo que se me haya informado al respecto. Jess le aclaró que más temprano, cuando se dirigía del campo de entrenamiento a la oficina, el ama de llaves Josefina le informó al respecto. El hecho dejó algo desconcertado al archiduque. Jess añadió, Su Alteza, al parecer tiene muchas cosas en su mente. ¿Hay algo que le esté pasando? Pero el gran duque no respondió absolutamente nada. Se limitó a pensar en el asunto. No podía comprender por qué su esposa había ido a probarse los vestidos con Relda y Sevi, en lugar de pedirle a él que fuera con ella. Soltó un golpe en seco sobre el escritorio cuando recordó que claramente el día anterior, tan pronto había llegado de subyugar, le dijo que podía decirle en cualquier momento si deseaba algo. Ni bien terminó de reflexionarlo, se levantó molesto y preguntó. ¿Dijiste que estaban en el salón de pruebas? Jess se asustó por la pregunta que estaba llena de fuerza y cólera, y respondió que sí. Raygrain se dirigió a la puerta y dijo que escucharía el resto del informe cuando regresara. Ya en el pasillo, rápidamente se dirigió al vestidor que estaba lejos de su oficina. Cuando estaba a punto de llegar a la habitación correcta, se encontró con dos sirvientas que conversaban. ¿Viste los vestidos? ¿Qué te parecieron?, preguntó una. Todos le quedaban muy bien. ¡Se veía preciosa!, respondió la otra. En ese instante, Raygrain se les acercó y con un aura obscura preguntó. ¿Está Shuer dentro? La sirvienta, toda asustada, respondió que sí, lo anunciaría de inmediato. Tan pronto como se abrió la puerta, Raygrain pudo escuchar los comentarios de los dos revoltosos. «El vestido que expone tus hombros te queda mejor, Shuer. No le hagas caso al maldito sumo pontífice», dijo Relda. «¿De qué hablas, viejo senil? ¿Acaso te dio demencia por la edad?» «El vestido rosado que tiene una caída impecable es el mejor», respondió Sevi. De nuevo, esos dos estaban discutiendo. Cuando Raygrain entró, Shuer volteó a ver a su amado archiduque, quien ni siquiera les dio tiempo para ser anunciado. La archiduquesa lo recibió muy contenta, girándose y mostrándole su bella sonrisa, que relucía gracias al vestido que llevaba puesto. «¡Gran duque! Ha llegado justo en el momento preciso». Raygrain sintió que su corazón acababa de saltarse un latido con tan solo ver a su pelirroja con ese vestido frente a él. También era consciente de que su expresión había dejado de ser rígida en ese momento. Su rostro lo decía todo, no pudo disimular. Por un segundo se sintió perdido en esa habitación. Cuando por fin espabiló, Raygrain dio una orden llena de seguridad y fuerza. Retírense todos. Justo antes de salir, Sevi empezó a quejarse de nuevo. «¿Pero qué rayos? Nosotros hemos trabajado duro para ayudarla a elegir el vestido, mientras el gran duque no estaba aquí. ¿Y ahora que ya no nos necesitas, nos botas? ¿Qué tipo de educación es la de los norteños? ¿Dónde quedó la cortesía y los buenos modales?» A diferencia del sumo pontífice, el mago Relda no se quejó de nada, sino que hizo hincapié en su opinión. «Como sea, el vestido que llevas puesto en este momento es el que mejor te queda de todos. Así que te aconsejo que elijas ese. Puedes hacer lo que quieras con el archiduque con el resto de los vestidos». Al ver que el mago se había marchado, Sevi dijo que sabía que eso sucedería. «Es obvio que ese mago infantil ha huido porque no puede vencerme», para luego añadir mientras se dirigía a la puerta. «Ya que yo fui el ganador, puedes elegir el vestido que quieras. Mis bellos ojos están cansados de ver tanto blanco. Así que es hora de que salga y fije mis ojos en algo tan monótono y monocromático como el archiduque. Porque lo más probable es que tenga que ver por un buen rato la cara larga de Koa». Tan pronto el monólogo terminó y el peli platinado desapareció de la habitación, Shuer se acercó al gran duque y preguntó, «¿Por qué pediste que se retiraran todos?». Al ver que Raygrain seguía callado mirándola fijamente, la pelirroja decidió cambiar de tema. «Bueno, gran duque, ¿qué le parece este vestido? Shelly, el mago Relda y yo pensamos que este debe ser el vestido de la ceremonia de bodas». Mientras decía esas palabras, dio una vuelta para mostrarle a su amado gran duque todo el vestido. Pero éste se quedó callado y simplemente soltó un suspiro. Shuer analizó su rostro. Esa era una nueva expresión que no había visto nunca antes. Peor aún, por primera vez Raygrain estaba evadiendo su mirada. Lo que Shuer no sabía era que, en la mente del gran duque, un solo pensamiento se repetía constantemente.
Este vestido será incinerado en una gran hoguera esta noche. Raygrain no podía concebir el hecho de que Relda hubiera vanagloriado esa prenda antes que él. Felizmente, Shuer no le permitió que la siguiera evadiendo. Se paró frente a él y preguntó: «Archiduque, si no le gusta este vestido, hay muchos más que puedo elegir. ¿Qué tipo de vestido es de su agrado? ¿Qué le parece este vestido?». El archiduque con las justas pudo decir entre dientes. Bonnie, Shuer no comprendió y soltó un «¿Eh?». Luego, lleno de confianza, repitió lo que había dicho. bonita, muy bonita. A pesar de que no había nadie más que ellos dos en la habitación, Raygrain sintió como si todas las miradas estuvieran sobre él, al punto de que se sonrojó tan pronto dijo esas palabras. Shuer se sorprendió, llegando a creer que había escuchado mal. ¿En verdad el gran duque dijo que me veo bonita? Pero la conmoción no duró mucho tiempo, debido a que Raygrain se puso en modo de novio celoso que hace preguntas molestas. ¿Puedo saber por qué específicamente pediste la ayuda de Relda y del sumo sacerdote en lugar de llamarme a mí o pedírmela a mí? Shuer contestó que ella no los había llamado en absoluto, sino que ambos se autoinvitaron y terminaron siguiéndola hasta ahí. Pero dejando eso de lado, ¿en verdad crees que me veo bonita?, preguntó la transmigrada. Raygrain se apresuró a contestar. Sí, así que te sugiero que pretendas que no escuchaste las opiniones de esos dos, sin importar lo que te hayan dicho. La pelirroja seguía sonriendo de oreja a oreja, hasta con cara de boba, como si no lo pudiera creer. Esa era la primera vez que Raygrain le decía que se veía bonita. Al razonarlo un poco más, pensó que era demasiado bueno para ser cierto, por lo que llegó a la conclusión de que era un sueño. Esto es un sueño, ¿verdad? Antes de que despierte, ¿podrías decírmelo de nuevo? ¿Tan solo una vez más? Por favor. Pero antes de que el archiduque pudiera decir palabra alguna, la propia Shuer le tapó la boca, para impedírselo, ya que quería grabarlo con una piedra mágica. Pero luego se dio cuenta de su error. ¡Ay, no! Llevaba la piedra mágica en el vestido que me quité para probarme estos. ¡No me lo digas ahora! Guárdalo para más tarde. Aún me queda esa oportunidad, ¿verdad?, demandó y preguntó la archiduquesa, mientras Raygrain, mirándola sorprendido, solamente dijo que sí, así era. De acuerdo, entonces promételo. Si rompes esta promesa, tus siguientes 3 generaciones serán calvas, dijo Shuer mientras lo obligaba a hacer la promesa del dedo meñique. Raygrain respondió. Está bien, pero ¿no es eso demasiado duro para ti? Sin darse cuenta de lo que esa respuesta implicaba, Shuer solamente le recordó que no debía de olvidar esa promesa. Karen, ¿soy yo? O Raygrain acaba de decirle que las 3 generaciones también serán suyas. Los hijos serán de la primera generación venidera de Shuer con Raygrain. Exacto, mi Michi bello. Pero la despistada obsesionada con los vídeos de su amado no se dio cuenta. Regresando al manhua, Shuer pensó que por fin tenía el vestido correcto. No importaba que a ella misma le hubiera gustado, sino que a su gran duque le había parecido que se veía bonita con ese vestido. Así que abrió la puerta y llamó a la modista para informarle que iría a la ceremonia de la boda con el vestido que traía puesto. Esa era la primera vez que Shuer se ponía un vestido que llevaba tantas capas de caída. Se le hacía difícil mantener el equilibrio al caminar y girar. Nunca antes había vestido algo así. ¿Cómo le hacen las demás mujeres para caminar y girar con esto sin caerse? Al escuchar eso, Raygrain se levantó y la tomó de la cintura para sentarla en el sofá. Luego le dijo que tenía la razón, ya que ella solía correr mucho de aquí para allá, así que tendría que tener cuidado al llevar puesto ese vestido. Shuer le respondió que eso no era cierto. Por lo general, ella siempre caminaba calmadamente, pero tan pronto veía al gran duque empezaba a correr. Eso es porque el gran duque siempre me ve corriendo, pero yo generalmente camino. A lo que Raygrain contestó. Dices eso, pero la persona que vio primero contigo este vestido no fui yo, sino que fueron otras personas. Shuer no entendió nada y puso cara de ¿de qué estamos hablando?, llegando a pensar que el comentario se debía a la rigidez, dureza y rectitud del gran duque, cuando en realidad Raygrain intentaba expresarle que, a pesar de que ella dijera que su prioridad era el gran duque, al punto de correr hacia él, la verdad era que no lo había llamado para que viera el vestido con ella. Shuer se quedó examinando el rostro de su amado,
intentando comprender la emoción que éste estaba sintiendo. «Gran Duque, ¿le gustaría ver que me probara otros vestidos?» Raygrain respondió con un rotundo «No». Luego la tomó de la mano y le dijo: Al fin y al cabo, ¿no seré yo quien finalmente esté parado a tu lado? Preguntó Raygrain, mientras le daba un suave beso en el dorso de su mano. El archiduque definitivamente era muy malo expresándose. Este se había dado cuenta de que ese era el vestido que le gustaba más a Shuer, por lo que no era necesario ver otros vestidos. Además, la persona que estaría todo el tiempo a su lado sería él. Si ella quería resaltar sobre él, todo estaba bien. No tenía por qué tener en cuenta la opinión del sumo sacerdote. La transmigrada estaba viendo un lado de Raygrain que jamás había leído en el libro original, algo que la sorprendía, que le gustaba, pero que no terminaba de entender. Para disimular, Shuer preguntó si no había problema alguno con la lista de invitados y la entrada de ellos al palacio. A lo que el archiduque le dijo que no habría problemas, ya que él había decidido enviar caballeros de Blengar para que los escoltaran camino al norte, y así estuvieran resguardados, por lo que el capitán Jess iba a estar muy ocupado. Al día siguiente en los jardines imperiales, en la región del centro, Lady Annabel, Erina y Silcaro tomaban el té juntos. La duquesa de Riton comentó que como casi todos los nobles ya se habían ido a la gran boda del norte, pensó que no habría nadie para charlar con ella. Ante esas palabras, el príncipe Silcaro comentó que para llegar al norte a tiempo había que partir temprano, ya que el camino era muy duro. Al parecer, ninguno de esos tres se ha enterado de que ni uno solo de ellos ha sido invitado a la boda. Aprovechando que Silcaro sacó el tema a colación, Erina preguntó descaradamente: ¿No va a ir Lady Riton a la boda? La duquesa contestó que no. Algo anda mal. La archiduquesa ha cortado todo contacto con todas las señoritas con las que era cercana en el centro, incluyéndome a mí. Silcaro opinó. Oh, vaya. ¿No se suponía que ustedes dos se llevaban bien? A lo que Annabel contestó: Los sentimientos de una persona pueden cambiar de la noche a la mañana. Caras vemos, corazones no sabemos. Silcaro siguió la conversación. Espero que no haya sido por lo que sucedió en el campo de entrenamiento. En ese tiempo, la región del centro estaba bajo mucha presión por el conflicto en el norte. Annabel replicó que creía que no había sido eso, ya que, si se hubiera sentido molesta por ese suceso, la propia archiduquesa habría cortado todos los vínculos en ese momento, y no había sido así. Mientras esos dos conversaban, Erina continuaba bebiendo el té, al mismo tiempo que analizaba la conversación y los gestos al hablar. Luego Silcaro añadió que también estaba el incidente de las tablillas, a lo que Annabel le contestó que eso tampoco contaba, porque había sucedido mucho antes. De repente, Silcaro volteó a ver a Erina, preguntándole si el incidente de las tablillas había sido desagradable para ella, debido a que había malas historias escritas en ellas que hablaban de la casa Netri. Erina respondió que estaba bien. Lo único que le molestaba era que no había podido encontrar al falsificador. Muy en el fondo, Erina no podía dejarse de hacer preguntas en su mente, que no tenían una aparente respuesta. ¿Por qué rayos el príncipe Silcaro trajo a Lady Annabel y a mí aquí? Estoy segura de que él sabe muy bien que no le caigo bien a ella, y que el sentimiento es mutuo. Oh, sin dejar de lado que en ese momento pude ver por primera vez una tablilla sagrada, o algo similar a ella. Las mantienen tan bien escondidas en el templo, Añadió Lady Annabel, como si se lo estuviera pasando de maravilla. Entonces, eso significa que esa fue la primera vez que Lady Annabel vio una tablilla, ¿verdad? Annabel dijo que así había sido, pero seguro eso no era nada nuevo para ellos dos, ya que tanto Erina como Silcaro sabían sobre las tablillas, a través de generaciones en las familias con el poder divino. El príncipe heredero comentó que así era. Correcto. Otras personas no saben absolutamente nada al respecto. Karen, me huele a que acaban de poner una trampa a ver quién pisa el palito. quiere decir que una persona común y corriente, que no haya crecido en una de estas dos familias, sino en una familia ordinaria, no podría saber cómo una tablilla sagrada de verdad se ve. Preguntó Annabel, como si fuera un libreto aprendido que tenía que repetir. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete
y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. En ese mismo momento, del otro lado del imperio, en el Palacio Blengar del Norte, los primeros invitados a la boda llegaban y Shuer les daba el cortés recibimiento. Sea bienvenido Marqués Henner y señorita Betty. Le agradezco que viniera hasta aquí para asistir a la ceremonia, a pesar de estar ocupado. El Marqués Henner le contestó: Su Alteza, ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos en un mismo recinto. Estoy feliz de poder verla de nuevo, conmemorando esta bella unión. Este es un regalo como gesto de nuestros mejores deseos para ustedes. Es ópalo. Nuestro territorio se especializa en su exportación. Shuer dio las gracias por el regalo. Segundos después, un caballero de la Guardia Imperial colocaba sus pies sobre el delicado jardín de la archiduquesa. Era Zeroth, el capitán y comandante general de los caballeros imperiales, quien no había podido ser depuesto por Irina y hermano del capitán Jez del Norte. «Archiduquesa, reciba usted mi humilde saludo y felicitaciones». Cuando estaba entrenando en el norte bajo la casa Blengar, jamás habría podido soñar con algo como esto. Hasta cuando entrenaba, tenía que dejar mi espada clavada en medio del hielo. ¿Cómo es esto posible? ¡Este jardín es la gloria! Minutos después llegaba Lady Solé. «Su Alteza». «¡Qué gusto verla!», dijo la tímida Solé Matio. Shuer le dio la bienvenida con una sonrisa radiante. El motivo por el cual Shuer había preguntado si no había problema con las invitaciones se comprendió tan pronto los mercenarios de la región central llegaron al norte. Estos también habían sido cordialmente invitados a la boda de la archiduquesa. «¡Sean bienvenidos!». Toda la mañana y la tarde, la gran duquesa se la pasó recibiendo a los invitados que llegaban de diferentes partes del imperio. Después de que se hiciera de noche, la pelirroja recién se retiró a sus aposentos. Estaba totalmente cansada. «Shelley, ¿podrías decirme dónde está el gran duque?». Su doncella personal le respondió que no lo había visto, pero que lo más probable era que el archiduque estaba conversando con el marqués Henner y el barón Seisen. Shuer se puso en el papel de niña quejumbrosa y le dijo a Shelley que no podía esperar más a que la ceremonia se diera de una buena vez por todas, y así poder tener los retratos pintados. Shelley le hizo saber que no había de qué preocuparse, pues el pintor de retratos había llegado al Palacio Blengar ese día. Shuer se apresuró a revisar la lista de invitados. Según ese papel, casi todos ya habían llegado. Algunos le habían entregado sus regalos al saludarla, otros habían enviado los regalos por adelantado, antes de hacerse presentes. Sin embargo, habían llegado regalos de personas que no se encontraban en la lista de invitados. Así que Shuer le preguntó a Shelley: «Shelley, tengo curiosidad. ¿Es cierto que la familia Nedry envió los regalos que están aquí descritos?». A lo que Shelley le replicó que así era. «Sí, Su Alteza». Si se fija en la parte inferior, podrá ver que la familia imperial también envió un obsequio de boda en nombre de Su Majestad y Su Alteza, el príncipe heredero. A la familia real se le informó que celebrarían una pequeña ceremonia de boda con solo amigos cercanos. Si se trataba de una ceremonia de boda de la familia del Gran Duque, habría sido normal que la familia imperial enviara al menos a una persona como representante, pero la casa Blengar cortésmente rechazó incluso esto. Si Silcaro hubiera ido, había una gran posibilidad de que Irina habría ido con él. Afortunadamente, el emperador Lemos Waker lo comprendió fácilmente. Shuer se quedó pensativa, mirando la lista. Aunque los nombres del duque Pavel y Irina estaban escritos en la familia Nedry, era obvio para cualquiera que el artículo había sido enviado únicamente por el duque. Le habían enviado un retoño de un árbol floral que solamente crecía en la región del Cálido Sur. Shuer se preguntó si Irina había sido quien lo había enviado. Esta se quedó pensando en su hermana. Ella era una persona que había arriesgado la vida de su hermana mayor, a cambio de obtener la habilidad de la familia. Una persona que despreciaba la forma de pensar y de ser de Shuer. Por lo tanto, una persona así jamás le enviaría un árbol de flores como regalo. En el momento en que llegó a esa conclusión, un fuerte grito de pánico y terror se escuchó por uno de los pasillos. Shuer y Shelley se preguntaron qué había sucedido. La archiduquesa se apresuró y salió en camisón a preguntar qué había pasado.
Shelley y los caballeros de la puerta la detuvieron. «Su Majestad, todavía no sé qué sucede. Por favor, quédese a salvo en su habitación». Sin embargo, ya en el pasillo, los invitados e incluso los sirvientes iban saliendo uno a uno con velas en la mano. Al ver que Shuer solo llevaba un negligé, Shelley rápidamente sacó un chal y se lo envolvió sobre los hombros. El caballero que acababa de llegar, todo nervioso, le dijo: «¡Su Alteza!». Uno de los invitados dijo que vio un fantasma. «¿Un fantasma?», preguntó Shuer. El caballero le informó un poco más. «Sí. Los rumores dicen que vieron 2 objetos blancos caminando por un pasillo». Shelley parecía perpleja por el avistamiento inesperado, pero Shuer ya se podía hacer una idea de lo que sucedía. Esto es: la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 42. Minutos más tarde, en el Palacio Blengar. Todos los invitados a la boda estaban fuera de sus habitaciones, murmurando sobre el fantasma que se decía que alguien había visto. «¿Qué rayos está pasando? Estaba tan asustada por el ruido que me levanté de golpe». Shuer se dio cuenta de que el incidente se había convertido en un problema que se estaba saliendo de las manos y que ponía a todos ansiosos. Cuando los mercenarios se enteraron de lo que supuestamente había sucedido, muy amablemente se ofrecieron a darle la golpiza de su vida, como si fuera un fantasma de carne y hueso. «Espero poder ayudar. Ya estaba sintiéndome como un anciano por no haberme ejercitado en días. El ejercicio me hará bien. Con gusto saldré a buscar al fantasma a tempranas horas». Felizmente, el líder de los mercenarios que cargaba al pequeño le dijo que ese no era el centro, y antes de hacer cualquier cosa, debían de pedir permiso a Su Alteza. «¡Oh, archiduquesa! ¡Su Alteza! ¡Qué bueno que está aquí! Por favor, díganos cómo podemos ayudarla». Shuer le respondió que en ese momento los mercenarios eran sus invitados, por lo que mandaría a los caballeros de Blengar a que se ocuparan del asunto. Ellos simplemente tenían que disfrutar de su estadía. El líder de los mercenarios asintió y estuvo de acuerdo. Fue así como Shuer se puso a dar órdenes para mejorar la situación. «Josefina, por favor, guía a todos los invitados que se encuentren en los pasillos a la sala de recepción y prepara una taza de chocolate caliente para cada uno de ellos. En caso necesiten algo más, házmelo saber, por favor». Luego le preguntó al caballero si ya le habían informado al gran duque lo que había sucedido. Este le respondió que el capitán Jess había ido a contárselo al gran duque. Después, la propia Shuer alzó la voz e invitó a todos a que pasaran al salón para beber una taza de chocolate caliente. Si se sentían muy cansados, podían regresar a sus habitaciones, y no tenían de qué preocuparse porque los caballeros de Blengar estarían resguardando cada una de las puertas de los invitados. Al escuchar que darían chocolate caliente, uno de los mercenarios dijo que no bebía leche, pero sí cualquier bebida que tuviera alcohol. El jefe de los mercenarios lo calló, diciéndole que no estaban en su taberna, sino que eran invitados y debían de comportarse. Shuer no podía darse el lujo de tener gente bebiendo 2 días antes de la boda y despertando a los que quisieran dormir. Así que se hizo la de oídos sordos y simplemente apuntó a que el palacio tenía suficientes caballeros de Blengar que habían estado en diferentes subyugaciones, por lo que la seguridad de los invitados estaba asegurada. La propia archiduquesa lideró los pasos, mostrándoles a los invitados dónde se encontraba el salón de recepciones. En ese momento, la sensación de inseguridad ya se había desvanecido del palacio. Minutos después, el gran duque llegaba y le preguntaba a su pelirroja favorita si había identificado quién era el fantasma. Para él estaba claro que era una persona de carne y hueso. Jess le aseguró al archiduque que no hubo reacción alguna en la barrera mágica, lo que significaba que tampoco era algún intruso. Shuer saludó alegremente al gran duque, y éste le preguntó si ella estaba bien. Por algún motivo, Raygrain se veía enojado, pero aún así volvió a preguntar al no obtener respuesta. «Te pregunté si estabas bien». Shuer le respondió que sí, ya que ella no había visto el fantasma y no se había llevado el susto. «Gran duque, dejé a Josefina atendiendo a los invitados, por lo que solamente queda que te ocupes de la investigación y develes la verdad. Dudo que sea un fantasma». Al verla más de cerca, Raygrain le dijo que podía ver que no estaba nada asustada.
A lo que Shuer le respondió que de hecho ella se asustaba fácilmente cada vez que él salía a subyugar, por lo que rezaba a diario enfrente de la estatua del Gran Duque en su ausencia. Raygrain, algo molesto y celoso, se atrevió a preguntar: «No me digas que hasta le lanzas monedas». Shuer dijo que no podía porque no había un estanque o una pileta. El Gran Duque respondió: «Puedo apostar a que, si pongo una, lo harías». Shuer no se pudo defender, así que le dijo que estaba a punto de ir a ver a la persona que había dicho ver un fantasma. Pero el Gran Duque todavía tenía que ver los horarios de las patrullas de los caballeros, tan pronto terminara la alcanzaría. Al dirigirse a la habitación de la invitada, resultó que no era otra más que la señorita Solé Matio. La pobre se disculpaba por todo el alboroto que había creado sin la más mínima intención. «Lo siento, Su Alteza», mientras Shuer simplemente sonreía. Shuer no podía creer que, de todas las personas, la señorita Solé tenía que ser la que había visto el fantasma. Shuer sabía que ella no era del tipo de persona que diría semejante cosa solo para molestar o causar molestias. Tan pronto entró, Shuer le explicó que había llevado a un experto de fantasmas consigo, y ese no era nada más y nada menos que el arándano renegón en versión adulto mayor. El gran mago de la torre, el mismísimo Relda, había aceptado el papel de cazafantasmas. Su sola presencia aterró a la pobre Solé. El gran mago de la torre tenía un aura espeluznante. La archiduquesa primero se quejó y le pidió que se quitara la capucha que lo hacía verse aterrador. Luego le preguntó por qué no había optado por la apariencia de niño. Relda le respondió que esa era su elección. «De hecho, pienso quedarme con esta apariencia mientras ese tal Sevi esté por aquí. Antes de que se me olvide, ¿por qué la archiduquesa me presenta como un experto en fantasmas?», preguntó lleno de cólera el arándano agrandado. Shuer le replicó: «¿No te parece que es un poco similar a lo que tú haces? Tú también convocas cosas». Relda le respondió que eso era algo completamente diferente. «Incluso si convoco algo, no son fantasmas, sino algo completamente diferente». Olvidándose las cortesías, Relda preguntó de frente: «¿Qué fantasma viste?». La pobre tímida Solé Matio solamente pudo soltar un «¿Eh?». La archiduquesa tuvo que corregirle: «Se supone que tienes que preguntarle a la señorita Solé lo que vio, no dar por sentado que era un fantasma». Solé se puso a explicar todo de inmediato. «Cerca de la medianoche me encontraba leyendo un libro, cuando de repente vi una luz parpadeante y tenue fuera de mi habitación. Como ya era tarde, decidí acostarme, pero en ese momento escuché un extraño sonido que venía del pasillo, así que abrí la puerta y salí para ver qué sucedía, y vi dos siluetas blancas que se alejaban. Al mismo tiempo escuché un sonido de algo oxidado que se movía. Al parecer, las siluetas arrastraban largas telas blancas, y me pareció haber visto algo plateado ondeando en el aire». Tan pronto Lady Solé terminó la descripción, Shuer ya tenía idea de qué o quién había sido. «Shelley, ¿podrías decirme dónde está el sumo pontífice Sevi Meltre justo ahora?». Shelley le respondió que había ido a su habitación, pero nadie respondía al llamado de la puerta, por lo que pensó que estaba dormido. Shuer estaba segura que esas dos siluetas eran el sumo pontífice Sevi con su asistente personal Koa. Ambos siempre vestían de blanco, y Sevi tenía el cabello plateado. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un mago muy enojado que dijo: «Definitivamente es un fantasma». «¿Tenemos que echarlo?», Shuer preguntó. «¿Bajo qué fundamento?». Relda simplemente repitió: «Como sea, eso no importa. He dicho que es un fantasma, y por eso tiene que ser echado de este palacio de inmediato». Estaba muy claro que el arándano agrandado también sospechaba que era Sevi. Después de ver que no podía contra él, la archiduquesa se limitó a seguirle el juego. «¿Oh, sí? Entonces, señor cazafantasmas, ¿podría decirnos cómo se deshace una de un ente etéreo que no tiene cuerpo?». A lo que el descarado arándano respondió que, con ajo y sal, pero ese era un trabajo para el gran duque, no para el gran mago de la torre. Al ver la cara de preocupada de Lady Solé, Shuer le dijo que no se preocupara. El gran mago de la torre simplemente estaba bromeando. Pero el arándano renegón no dejó la idea de lado. «Te digo que realmente fue un fantasma. Así que dile al gran duque,
y apresúrense en echarlo del palacio Blengar. Minutos más tarde, Shuer le preguntaba a Relda si todo lo había hecho a propósito, a sabiendas que el dichoso fantasma podía ser el sumo pontífice Sebi, cosa que el arándano agrandado negó. «No puedes tomarte las cosas a la ligera. ¿Qué sucedería si la señorita Solé realmente llegara a creer todo lo que dijiste?» A lo que Relda le respondió: «Simplemente tendrá que dejarlo pasar, porque hasta interpreté el papel de un experto en fantasmas a la mitad de la noche». Shuer estaba furiosa con el mago. No sabía cómo hacer que hablara correctamente con la señorita Solé. Lo último que necesitaba era un escándalo sobre fantasmas. En el momento en que esos dos salían del ala en que estaba la habitación de la señorita Solé, el gran duque los vio y sintió una gran cólera dentro de su ser, mientras pensamientos intrusivos pasaban por su mente. Relda es una persona que nunca ha mostrado ni el más mínimo interés en los asuntos de otras personas. Pero hoy está ahí. Mientras Raygrain los observaba fijamente, se preguntaba si el mago Relda había sido tan servil, solamente porque la que lo había llamado era Shuer. Fue así como se ensimismó en sus pensamientos hasta que las siluetas de esos dos desaparecieron. ¿Es posible que Relda vea a Shuer tal como veía a mi madre?, se preguntó el gran duque mientras intentaba minimizar su cólera y sus celos. Me pregunté si ella también se había asustado al ver un fantasma, así que la busqué tan pronto como recibí el informe, pero en realidad ella estaba tranquila dirigiendo a los invitados. Era natural que ella fuera tan atrevida como para venir al norte sin abrigo alguno, pero al mismo tiempo era obvio que su corazón no estaba completamente en paz. Además, ha estado saliendo últimamente muchas veces con Relda. Después de tomarse un momento para recuperar la paz mental, trató de ordenar esa emoción incomprensible que estaba sintiendo por primera vez. Después de ver sus siluetas desaparecer, Ray dio media vuelta y se dirigió en sentido contrario. No quería cruzárselos. Necesitaba un momento a solas para meditar sobre lo ocurrido y lo que sentía. Ahora que lo pienso, las demandas por un ramo de flores han disminuido también. Pero eso es porque no he salido a subyugar últimamente. Entretanto, Shuer constantemente le pide piedras mágicas a Relda y cualquier otra cosa que necesite. Al llegar al lado de la estatua de su propia persona, frunció el ceño al recordar que su pelirroja siempre se tomaba el tiempo para decorar a su amada estatua, pero ni siquiera le había ofrecido una sola flor a él en todo el día. De repente, vio los 3 marcos a los pies de la estatua, como si se hubiera realizado un ritual de sacrificio. Se acercó y pudo leer lo que decía: rechazado, revisado. Lo mismo que la tercera propuesta. Eran trozos de papel que él había escrito y desechado. Raygrain se preguntaba por qué semejantes papeles estaban enmarcados y a los pies de la bendita estatua. Si ella necesita que lo reescriba, puedo hacerlo en cualquier momento. Pero nunca me pide nada, simplemente recoge lo que desecho. ¿Es eso realmente todo lo que necesitas? Me pregunto si algún día me dirás lo que deseas o necesitas. Por primera vez, Raygrain se sintió perdido. Incluso si quiero hacer algo para ella, no sé qué le gusta a Shuer. Solamente sé que recoge lo que dejo como rastros. ¡Qué patético soy! Raygrain pensó que ella no quería estar asociada con él, pero aún así quería darle a Shuer lo que ella realmente quisiera. Fue porque el gran duque sintió que su exclusión era algo que Shuer realmente disfrutaba. No cayó en cuenta de que había sido él mismo quien el primer día trazó una línea muy gruesa que Shuer no debía cruzar. El pensamiento del mago Relda regresó a su mente. Relda le da a Shuer lo que ella quiera o pida. En ese momento, algunas memorias de peticiones antiguas como «¿Puedo verte dormir?», llegaron a la mente de Raygrain. Yo puedo darle lo que ella quiere y me ha pedido antes, pero yo... En ese instante sintió como su temperatura corporal subía. Se sentía avergonzado. ¿Por qué me siento así? ¿Es porque estuve ocupado preparándome para la boda? Siento confusión en mi corazón, dijo Raygrain mientras soltaba un suspiro. Él pensaba que se había puesto así al recordarla, porque casi no la había visto por estar ocupado todo el día con los invitados. Sí, todo esto que siento son nervios porque la ceremonia de la boda está cerca. Todo regresará a su normalidad,
una vez que la ceremonia se haya acabado. Se dijo a sí mismo, intentando no reconocer lo que era obvio. En ese momento, la voz de Shuer lo sacó del trance. ¿Gran Duque? El gran mago de la torre y cuasi padrino renegón de Rey se había dado cuenta de la mirada que el gran duque le daba, así que intentó mirar hacia otro lado. Shuer lo saludó con entusiasmo, como siempre. ¡Gran Duque! Ya sé quién es el fantasma. Pero tenerla cerca no la ayudaba en absoluto, en especial en ese instante en que su corazón no dejaba de latir apresuradamente. Por fin reconoció lo que estaba sintiendo. Mis sentimientos por Shuer, estas caóticas emociones y toda esta codicia son síntomas de... Pero los pensamientos de Raygrain fueron interrumpidos por la presencia de Shuer y Relda, quienes lo habían estado buscando y lo habían encontrado al lado de la famosa estatua. ¡Gran Duque! ¡Encontré al fantasma! Raygrain preguntó quién era. Estoy segura de que fue el sumo pontífice Sevi y la otra silueta debía de ser Koa. Raygrain dijo que al parecer su perfil cuadraba con la descripción. ¿Y sabes dónde están en este momento?, preguntó el gran duque. Shuer le contestó que los caballeros le habían comunicado que los vieron en el lugar donde la dote de la gran duquesa dormía. El gran mago de la torre no pudo quedarse callado y tuvo que quejarse. ¡Vaya! Caminando por ahí, en medio de la noche, como si fuera un delincuente, asustando a los invitados. Al terminar sus palabras, el arándano agrandado no esperaba que Raygrain le diera esa mirada con esos ojos asesinos. Shuer seguía dándole el reporte, pero el gran duque no podía quitarle los ojos de encima a Relda. La señorita Solé estaba muy asustada, pero en ningún momento dijo que había visto un fantasma, sino 2 siluetas blancas. Relda no paraba de quejarse de Sevi, hasta el punto que fue irreverente con el gran duque. «Eres un pobre iluso, maldito inútil. Este es el motivo por el cual no deberías de permitir que bestias de pelos largos y platino entren a tu palacio». Al escuchar esas palabras, Shuer se dio media vuelta reprochándole a Relda. «¿Acabas de maldecir al gran duque?» Relda dijo que sí. «Sí, lo hice. ¿Qué vas a hacer al respecto?» Shuer vociferando le contestó. «¿Qué rayos te pasa? ¿Crees que eres mejor que el gran duque como para decirle qué es lo que debe hacer? Nadie se mete con el gran duque. Y mucho menos en mi presencia». A lo que Relda le respondió. «¿No te parece que él ya está lo suficientemente grande como para defenderse solo? ¿Por qué tienes que defenderlo tú?» Shuer se dio cuenta que no tenía argumento alguno, solamente sentimientos que afloraban. «Porque me gusta mucho el gran duque», contestó la pelirroja. Con esas palabras, el arándano parlante había logrado dejar en claro que, para la pelirroja, Raygrain era la única persona que quería. Lo había hecho con la intención de ver si así su ahijado lograba entender que él no quería robarle a la novia, y que ya era hora de que Ray también expresara lo que sentía. Como si fuera un abuelo que regañaba a su nieta, Relda le dio un pequeño golpe en la frente a Shuer y le dijo: «Bueno, me voy. No me sigas. Si me sigues, no voy a grabar tu boda con piedras mágicas». Shuer no dijo ni pío. No quería perder la grabación de su boda. El moradito prosiguió. «A esta altura de mi vida, mi rutina cotidiana se ha vuelto demasiado dinámica al tener que ver cómo juegan un par de mocosos». Traducción. Par de tortolitos, sean sinceros el uno con el otro y consigan una habitación. Yo ya estoy muy viejo para tener que ayudarlos a que se den cuenta de sus propios sentimientos. Continuando con el manhua, Raygrain, con rostro serio, preguntó: «¿Qué quieres decir con eso?» Relda le respondió: «¿Cómo que qué quiero decir con eso?» «Pues que haré que te des cuenta de la realidad». Luego le dio una palmada en el hombro y, sin decir ni una sola palabra, le dejó en claro que seguía siendo el padrino que lo acogió desde que era un niño. Él no le robaría nada, sino que lo ayudaría a darse cuenta de que estaba enamorado, pero Ray seguía sin comprender. Antes de retirarse, le dijo un par más de palabras. «Ray, debes de comprender que Shuer es diferente de ti». Raygrain se calmó, comprendió el verdadero intento de Relda, pero seguía sin entender la realidad y lo que acababa de decir. Así que preguntó: «¿En qué es diferente?» El mago hizo un sonido de una risilla de puerquito
y lo miró con ojos brillantes, como si no lo pudiera creer. Draygrain seguía sin tener idea alguna. Fue así que solamente le replicó: «Gran Duque, tú ya lo sabes». Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Al día siguiente, en los aposentos del sumo pontífice, Gasparín se quejaba a todo pulmón. ¿Fantasma? ¿Se supone que ahora soy un fantasma? ¿Alguna vez has visto a un fantasma tan guapo como yo? No. Eso es imposible. No es posible que alguien tan guapo como yo sea un fantasma. ¿No es así, Koa?, preguntaba una y otra vez el sumo pontífice. Koa le respondió que no podía saberlo, porque nunca había visto fantasmas. A lo que el sumo pontífice le contestó: «Koa, creo que soy tan guapo que me veo tan irreal que es difícil de pensar que un ser humano como yo sea así de guapo, al punto de que emite un brillo único que deja a las personas deslumbradas y confundidas». Koa le replicó: «Creo que, en lugar de eso, su santidad fue confundido con un fantasma porque sus vestimentas son muy blancas y su tez es muy pálida». Shuer le dio la razón a Koa, y con eso como excusa, le pidió efusivamente al sumo pontífice que por favor se desplazara durante el día y no durante la noche. Sebi respondió que eso no era posible porque le molestaba. Koa comentó que la boda sería dentro de 2 días, por lo que su santidad necesitaba dormir para oficiar la ceremonia completamente despierto y con energías. Pero Sebi respondió que simplemente se quedaría despierto desde el día anterior. Felizmente, Koa cortó la insensatez del sumo sacerdote y dijo que nadie tenía por qué preocuparse, ya que él se encargaría de que el sumo pontífice durmiera el día anterior y se aseguraría de que estuviera ahí puntual para la ceremonia. En ese momento, Draygrain hacía su ingreso en el recinto. Con rostro impositivo, el gran duque preguntó tan pronto entró: ¿regresó sano y salvo su santidad a su habitación anoche? En ese momento, Shuer se olvidó de todo y saludó al gran duque. Sebi se quejó de nuevo. «Oh, vaya, pero si es el gran duque. El mismo por el cual ayer fui prácticamente forzado a regresar a mi cuarto, mientras era escoltado por caballeros de Blengar». Draygrain le respondió que él estaba seguro de haber dado las órdenes para que lo guiaran hasta su habitación de forma amable y hacerlo sentirse cómodo. A lo que Sebi le contestó: «¿Ah, sí? Pues la persona que recibió el trato te está diciendo que no se sintió cómodo en absoluto». Shuer, para calmar las aguas, añadió que ese era el estilo del norte. Sebi les replicó que las palabras de los archiduques no lo habían convencido para nada. En ese instante, Shuer se dio cuenta de que el gran duque no se veía tranquilo y mucho menos feliz. La archiduquesa seguía con la curiosidad de saber qué rayos le había dicho Relda la noche anterior al archiduque, debido a que Draygrain se estaba comportando de esa manera. Como el archiduque no le quitaba la mirada de encima al sumo pontífice y parecía que lo iba a hacer polvo, Shuer jaló la manga de la camisa de Rey para apaciguar su cólera. «Gran duque, por favor, toma asiento». El señor Sebi dijo que no puede levantarse en la mañana, así que estaba hablando con el sacerdote Koa acerca de qué se podía hacer. Pero de la nada, Draygrain hizo un comentario que no tenía nada que ver con el tema. «He revisado el presupuesto de la dote de la gran duquesa». Shuer también se preguntaba para sus adentros por qué Draygrain estaba trayendo ese tema a colación. «¿Eh? ¿Por qué tan de repente habla del presupuesto de mi dote? ¿Acaso cometí un error en el libro mayor de contabilidad?». Decidió que tenía que preguntar el motivo del tema, así que recordó todas las compras que había hecho en la capital. Había dejado un espacio en blanco para llenarlo más tarde. Si no era eso, tal vez fue la ropa de cama del gran duque que había omitido por error del libro mayor. A lo que Draygrain simplemente comentó que se preguntaba quién había cambiado la ropa de cama, no sabía que había sido ella. El gran duque preguntó: «¿De dónde sacaste el dinero para las preparaciones de la boda que ya fueron pagadas? No lo vi registrado en el libro mayor». Shuer le contestó que no lo había registrado porque los gastos habían sido pagados con su propio dinero. «Gran duque, yo tengo mucho dinero». «Pude pagarlo por mí misma», el gran duque comentó.
Asumo que también estás utilizando tus fondos personales para la ceremonia de la boda. A lo que Shuer le respondió que por supuesto que sí, ya que era lo mínimo que podía hacer a cambio de entrar con el gran duque de la mano. Al ver todo el alboroto por el origen del dinero gastado en la boda, el sumo pontífice hizo un comentario pasivo-agresivo. «¡Koa! ¿Estoy soñando o hay alguien aquí presente que está en deuda y otro que está cobrando los intereses diarios?» Koa respondió que no sabía nada al respecto. «Oh, qué fea costumbre hablar de dinero y de fondos separados delante de los invitados. ¡Qué barbaridad! ¡Ah!». Mi cuello se puso rígido de tan solo escucharlos. «Me retiro. Necesito regresar a mi habitación. Es la hora de mi sueño de embellecimiento». Shuer se enojó al escuchar lo que dijo Sevi, encima que la dejara con la palabra en la boca. Si había algo que Sevi sabía, era que entre familiares no se prestaba dinero, sino que simplemente lo dabas, y nunca lo pedías de vuelta. Y que ni siquiera entre amigos se debía de considerar el dinero como prestado, porque a futuro eso podría traer problemas. «Bueno. Adiosito. Ahí se ven. Que les vaya bien», dijo el sumo pontífice antes de retirarse. A pesar de que Shuer se quejaba y seguía diciendo «pero», simplemente cerró la puerta. Tan pronto salió. Sí, en efecto, todo había sido un malentendido. Raygrain no iba a cobrarle nada por la boda ni las preparaciones, sino que le molestaba que su futura esposa estuviera cubriendo todos los gastos, cuando él quería pagar por todo. Raygrain le dejó algo en claro. Una boda es algo que dos personas hacen. Se ponen de acuerdo y ambos la llevan a cabo. Lo sabes, ¿verdad? A lo que la volada de la pelirroja respondió: «Claro que sí. Si fuera algo que yo hiciera sola, entonces no podría estar tan entusiasmada con la boda. ¿No es así?». Mientras uno se refería a los preparativos y los pagos, la otra se refería a caminar hacia el altar y salir tomados de los brazos. Raygrain prosiguió: «De ser así, entonces, ¿podrías decirme por qué estás asumiendo todos los costos de la boda?». La volada de la transmigrada por fin comprendió a qué se refería el gran duque. Sin embargo, al mismo tiempo, recordó por qué hacía todo eso. «Verá, Su Alteza, el gran duque se va a casar conmigo». «¿Ese es el motivo?». Raygrain preguntó. «¿Lo haces por casarte conmigo? ¿Qué significa eso?». A lo que Shuer le contestó que así era. «Sí, el gran duque lo dijo». Si hace memoria, podrá recordar que el primer día en que llegué aquí, el propio gran duque me dijo que no quería nada de mí, excepto por lo básico. Y eso incluye mi dote para la boda. Raygrain por fin comprendió a lo que Relda se refería, hasta lo dijo en voz alta. ¡Ja! Esto era a lo que Relda se refería. Shuer. A partir de ahora, yo estaré a cargo de todo. Absolutamente todo. ¿Lo entiendes? Desde las raras colecciones hasta las cosas más triviales. Y esa es la forma de cómo enredar todo más. En lugar de esclarecer las cosas y decirle que la ama. Karen, dame una pastilla para el dolor de cabeza, por favor. No, para la migraña mejor. Voy mi Michi bello. Continuando con el manhua, Shuer preguntó como una inocente niña. ¿Todo? Entonces, ¿las preparaciones para la boda también? Raygrain respondió que claro que sí. Eso también. Shuer prosiguió. ¿Qué hay de las decoraciones de la estatua del gran duque? Ray respondió. Definitivamente eso también. Luego la pelirroja preguntó sobre el edificio que estaba en el ala este. ¿Qué hay de los nuevos muebles que pedí para el edificio este? A lo que Raygrain respondió que ese era un edificio separado del palacio, por lo que, al ser un regalo, ella podía utilizarlo como lo deseara e invertir lo que quisiera en ello. Shuer sintió que al menos eso era un alivio. La transmigrada sabía que el gran duque siempre tenía que dar la aprobación final, pero también estaba segura de que, si se lo preguntaba de buena manera, él no se negaría y le concedería lo que le pidiera. Así que, bajo ese pretexto, intentaría ver más frecuentemente el rostro del gran duque. Con una gran sonrisa y llena de felicidad, Shuer respondió. «Entendido. Entonces, ahora me iré a saludar a los invitados». Raygrain la detuvo de inmediato y le dijo, «¿Acaso te has olvidado de lo que acabamos de acordar? Creo haberte dicho que yo me encargaría de todo. Recuerda, Shuer, de ahora en adelante, siempre te quedarás a mi lado.
Ese será tu trabajo. Dale like y suscríbete si quieres ver la continuación. Karen y yo les deseamos una linda semana. ¡Chao, chao, Michi Lovers!